una forma de corrupción. Y es una forma de corrupción que daña de una manera impresionante la productividad de los países. Entonces, este va a ser el tema que trataremos el día de hoy. Y para esta ocasión nos acompaña nuestro ponente, que es el licenciado Ricardo Olivas Brito, maestro y postulante para doctorado, que tiene una amplia experiencia en el sector de los sistemas de gestión, es auditor de tercera parte para varias organizaciones nacionales e internacionales. Y bueno, actualmente está como postulante para el doctorado con un proyecto que es muy interesante, que es el de normas mexicanas bajo la perspectiva de las tecnologías de la información para la educación, que muchos de nosotros pensamos que la educación es la clave de todo esto y muchas veces es un elemento tan olvidado. Entonces, sin más preámbulo, yo le voy a pedir a Ricardo que nos platique el día de hoy acerca de esta norma. Les pediría a todos si pudiéramos poner en silencio nuestros micrófonos y videos y al final de la sesión del día de hoy estaríamos coordinando la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulo, Tocayo, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Entiendo que seguramente hay por aquí muchos en el auditorio ingenieros. Una felicitación un poquito desfasada por el día de ayer, que fue el Día del Ingeniero. La mayor parte de los ingenieros están en este ámbito de la normalización y la evaluación de la conformidad. Pues muchas felicidades a todos. Y bueno, pues platiquemos un poquito entonces de esta gestión antisoborno. Específicamente, vamos a hablar de la ISO 37001 en su edición del año 2016, primera edición. Y entonces vamos a platicar sobre los controles que podemos implementar, sobre los síntomas que podemos identificar cuando se detecta que hay soborno. Y si me permiten, yo sé que muchos de los que están aquí escuchando seguramente ya han tenido cierta familiaridad con las normas, a lo mejor con la 9001, pero otras personas no necesariamente lo tienen. Entonces voy a ir explicando un poquito desde lo básico. Ténganme paciencia a quienes ya lo dominen. Y en algún momento hablaríamos de tecnicismos, entonces a los que no dominen tanto el tema, ténganme también paciencia, aunque aquí vamos a manejar conceptos y todo, ¿no? La intención de esta presentación es que se quede ahí documentado para que ustedes puedan consultarla. Obviamente no vamos a estarla leyendo, sino se queda ahí mucho del texto que figura para que ustedes lo puedan consultar. Seguramente les haremos llegar después alguna liga para que puedan consultar la presentación. Entonces, platiquemos de los antecedentes de la corrupción. Existe en el mundo, derivado de una filial de las Naciones Unidas, este sitio web de transparency.org, que es un grupo que se dedica a hacer de manera internacional métricas, acciones, promoción de diferentes actividades para poder minimizar la corrupción. Lupita, Ricardo, perdón, a lo mejor el micrófono de algunos se quedó abierto y se oye por ahí cada vez que alguien está entrando. ¿Se me ayudan a silenciarlos? Bien, entonces esta Transparencia Internacional, el sitio, nos permite conocer las diferentes metodologías en las que en el mundo se va precisamente midiendo y tomando estas buenas prácticas. Cada año, a principios de año, publican las estadísticas del año anterior. En este año 2020 se publicaron las del 2019 y su metodología arroja que hubo 250,000 y obviamente creciendo denuncias internacionales respecto a temas de corrupción en el mundo. Hay 140 países signatarios de los convenios y acuerdos de la ONU, que obviamente al sumarnos a esos acuerdos, México incluido, por supuesto, Guatemala incluido, por supuesto, hacen parte de estos 140 países. En esta estadística también identifican los de Transparencia Internacional que hay más de 8,000 empresas y creciendo, que hoy en día, o al menos en esa fecha, enero de este año, ya tenían compromisos de sostenibilidad corporativa, incluyendo, por supuesto, temas anticorrupción y antisoborno, ¿no? Y líderes de más de 150 países también creciendo, están ya tomando en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU,
específicamente el objetivo 16, que nos pide a los que somos signatarios de los acuerdos de la ONU que busquemos la paz, la justicia y las instituciones sólidas. De ese objetivo de desarrollo sostenible se deriva la meta 16.5, que habla específicamente de reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Entonces, como se darán cuenta, a nivel global hay diferentes iniciativas. México, al sumarse a estas iniciativas, pues adopta estos requisitos y solamente se puede lograr pues, a través de sus organizaciones. Específicamente en América, el contexto actual de la corrupción es que tenemos un promedio general de 43% de corrupción, siendo hacia abajo el índice más alto, o sea, nos acercamos más hacia los promedios más altos de corrupción. Particularmente México, en este año 2019 que terminó, tuvimos un promedio de corrupción del 29%, lo cual quiere decir que estamos en el lugar 130 de 180, donde el lugar 180 es el país más corrupto. Al menos en América, el más corrupto es Venezuela, seguido de Haití, y así de abajo hacia arriba nosotros estaríamos en el lugar 8 de 32 de América. Del mundo seríamos el lugar número 130. Es decir, es un cuadro un poquito preocupante para quienes nos escuchan por ahí de Guatemala. Guatemala pasó al lugar 5º en el año 2019. Si no mal recuerdo, creo que quedó igual que respecto al año 2018. Entonces, pues son cifras que sí preocupan un poquito, cifras que sí son alarmantes. Tenemos también una estadística sobre lo que cuesta la corrupción en el mundo, ¿no? Entonces, también Transparencia Internacional consideró que entre 1 trillón y 1.6 trillones de dólares es lo que ha costado la corrupción. Si ven la gráfica, el color azul moradito es lo que cuesta la corrupción, que en proporción con los recursos que se asignan a otras actividades es potencialmente inmenso, ¿no? Tenemos ahí en color bugambilia lo que las Naciones Unidas dispone para las metas del desarrollo del milenio, que son 60 billones y es exponencialmente más pequeño. En color amarillito, el Programa Mundial de Alimentación, lo que se asigna, que son 3.7 billones, comparado con el trillón que se gasta o que cuesta la corrupción. Los fondos destinados a la reconstrucción de Haití son 11 billones, ni siquiera se alcanza a ver ahí en la gráfica. Y ligeramente en verdecito una rayita es lo que se asigna al Programa Mundial de Erradicación de Polio en los últimos 3 años. Entonces, pues es muy cara la corrupción, ¿no? Particularmente, pues han habido muchos contextos, han habido muchas empresas, por ahí en la fotografía que ustedes pueden ver, se observan las diferentes empresas transnacionales, la mayoría de ellas, que se han visto afectadas por escándalos reputacionales por el tema de la corrupción, o parte de las empresas que han tenido estas denuncias que hablamos antes han sido ellas, ¿no? Entonces, las organizaciones tienen esta responsabilidad de contribuir proactivamente y es solo así cuando podría irse minimizando. Evidentemente, las organizaciones están conformadas por personas o grupos de personas. Quiere decir que cada uno de nosotros tendríamos que poner nuestro granito de arena en nuestro entorno familiar o personal y, por supuesto, en nuestro entorno organizacional o profesional. A partir de que las organizaciones tengan una cultura pues muchísimo más formal para estos temas de gestión ética y gestión de anticorrupción, podríamos decir que de ello dependería el éxito o el fracaso de que haya un sistema de gestión antisoborno y de que las estadísticas puedan cambiar a números un poquito más favorables. ¿Cuáles pudieran ser los síntomas que tienen las organizaciones, las personas o los países que están teniendo actos de corrupción? Pues por supuesto muchas inquietudes sociales, morales, económicas, políticas. El buen gobierno, queda socavado, se obstaculiza el desarrollo en las organizaciones, en los países, se distorsiona la competencia, se erosiona la justicia, los derechos humanos no se ven tan palpables y se convierte en un obstáculo para el alivio o la mitigación de la pobreza, el hecho de que haya corrupción de por medio. También la corrupción trae como consecuencia que se incrementa el costo a la hora de hacer negocios, se introducen las incertidumbres en las transacciones comerciales, aumentan los bienes, aumentan los servicios, ya saben, por este porcentaje con el que hay que mocharse, como decimos en México, ¿no? Se disminuye la calidad de productos y servicios, se destruye la confianza en las instituciones y también se interfiere con el correcto y eficiente funcionamiento de mercados. A lo largo de toda la presentación ustedes van a ver un iconito de una manzanita.
Esta manzanita no es la de Apple, me refiero a lo que en América llamamos la famosa mordida, ¿no? Entonces, por eso la manzanita. Y estas mordidas tienen como consecuencia todos estos antecedentes que acabamos de plantear. ¿Qué tendríamos que hacer para minimizarlo o prevenirlo? Pues concientizar a todos los involucrados en la organización, como dije antes, empezando a nivel personal, en el entorno familiar, luego en el organizacional, en el corporativo, implementar políticas que hablen de estos temas, implementar procedimientos y controles razonables y, sobre todo, identificar los riesgos que puede haber de soborno para saber a lo que nos estamos enfrentando. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy fácil, la receta ya está hecha, ¿no? La Organización Internacional de la Estandarización ISO ya tiene este estándar y este estándar pues nos dice los pasos, los lineamientos probados a nivel mundial para que podamos lograr esto. No es más allá de una receta que ya conocemos, asociada al ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, aterrizado como establecer, implementar, mantener y mejorar un programa de manera global de cumplimiento contra el soborno. Evidentemente, ese programa incluiría diferentes actividades, diferentes documentos, diferentes concientizaciones y una serie de medidas y controles para que lo podamos englobar en buenas prácticas antisoborno globales. Globales, es decir, no basta con que lo hagan por ahí de manera aislada algunos de los miembros de la organización, sino toda la organización, todas las empresas del corporativo o incluso todo un país completo, ¿no? ¿Quiénes serían los beneficiados de que estas políticas o estos sistemas integrales se pudieran ejecutar? Pues por supuesto, tanto los sectores público como privado, o sea, no es exclusivo de una persona o de una organización pública o privada. Deberían beneficiadas también las organizaciones sin fines de lucro, las famosas ACES o las ONGs. No solamente la organización, sino su personal, tanto el personal interno, el personal externo, el personal subcontratado. Por supuesto, todos aquellos socios de negocio o partes involucradas, ya sean directas o indirectas, que más adelantito vamos a platicar quiénes son los socios de negocio. Se puede beneficiar con estas buenas prácticas a cualquier sector industrial, o sea, no es exclusivo de la función pública del gobierno, sino cualquier sector industrial. Y lo mismo pueden ayudar estos lineamientos o requisitos del estándar a pequeñas, medianas o grandes empresas, pequeños, medianos o grandes países, pequeñas, medianas o grandes familias, al nivel que lo quieran llevar, sería bastante útil. Los beneficios clave de poder implementar buenas prácticas alineadas a este estándar, por supuesto, sería tener un negocio ético y una cultura organizacional sólida y robusta. También tendríamos como beneficio clave una cultura de integridad entre todos los miembros de la familia, de la organización, del corporativo, basada en la transparencia, la honestidad y el cumplimiento. Y por supuesto tendríamos un beneficio en la mitigación de riesgos. También se mitigan costos, daños y mejora de la reputación. Seguramente todos ustedes han de estar pensando, pues idealmente suena muy bonito, en texto y en una presentación suena muy bonito, necesitaríamos una varita mágica o necesitaríamos una madrina o necesitaríamos un padrino que nos pudiese ayudar a que todo este mundo ideal que hasta ahorita he presentado pudiera darse, ¿no? Bueno, pues ese mundo ideal nos va a ir dando las pautas precisamente el estándar 37001 para que pasito a pasito podamos irlos cumpliendo, implementando y podamos llegar a la obtención de estos beneficios de manera paulatina, ¿no? Si lo logramos, tendríamos acciones inmediatas, es decir, si logramos implementar las buenas prácticas, ¿no? ¿Qué acciones inmediatas tendríamos? Prevenir el soborno, detectarlo en un segundo nivel y enfrentarlo. Es muy importante señalar y no olvidar que el estándar no va a prometer que se elimine el soborno. Los requisitos que se plantean, las buenas prácticas que se sugieren, no están encaminadas de ninguna manera a eliminar el soborno. No se garantiza que no haya ocurrido antes o no se garantiza que no vaya a ocurrir. Por eso las premisas en estas acciones: prevenir, detectar y enfrentar. Esos serían los objetivos, eso sería lo que lograríamos. Y por supuesto esto ayudaría a que las estadísticas que presentamos al principio pudieran tener un panorama un poquito más favorable. Tendríamos también un beneficio legal si podemos implementar todas estas buenas prácticas. El beneficio legal, entre muchas otras cosas, específicamente
hay un artículo el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas que nos dice si nuestra organización o algún miembro de nuestra organización se viera involucrado o se identifica como responsable en algún acto moral indebido, entiéndase corrupción, soborno, se disminuye la sanción incluso si se cuenta con una política de integridad. Y esta política de integridad debe incluir estos puntos que mencionaría ahorita y son justamente los que, entre otras cosas, recomienda el estándar sugerido ISO. Hablaríamos de tener un manual de organización y procedimientos con funciones y responsabilidades delimitadas. Hablaríamos de tener un código de conducta concientizado. Hablaríamos de tener controles, vigilancias, auditorías, sistemas de denuncias, procesos disciplinarios, procesos de entrenamiento y capacitación para la integridad. Sugiere que tengamos políticas de recursos humanos que nos permitan evitar contratar a personas de riesgo y deberíamos tener también en cuenta mecanismos de transparencia y comunicación de intereses. Entonces, si nuestras organizaciones, nuestras familias, nuestros núcleos tienen estas buenas prácticas y llegáramos remotamente a vernos involucrados en un evento de corrupción ante la ley, la sanción puede disminuir si demostramos que tenemos estas buenas prácticas a nivel política, integridad y que incluya esto. Vamos a platicar un poquito del marco jurídico. Entonces, pues, evidentemente, el hecho de que haya requisitos legales no quiere decir que con eso ya no va a haber corrupción, no quiere decir que con eso ya no van a haber sobornos. La ley por sí sola no va a ser suficiente. Entonces, necesitaríamos todas estas buenas prácticas y estos compromisos. La mayor parte de las jurisdicciones en el mundo señalan la corrupción como un delito. El hecho de que se vean involucrados en sobornos y afortunadamente hay una tendencia a nivel internacional cada vez mayor para que el marco jurídico sea un poquito más robusto y para que las organizaciones y las personas se hagan responsables de la prevención del soborno, ¿no? Ahorita ahondamos específicamente sobre el marco legal en México, porque la mayoría de los que nos escuchan son de México, pero platicamos un poquito de otros países de Centro y Sudamérica también. Entonces, internacionalmente tenemos un marco de normatividad que, bueno, evidentemente está encabezado por la ONU, específicamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es quienes ven este Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 que les hablé antes, y tenemos esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ¿no? Lineamientos de índole internacional que todos los países signatarios de estos convenios con la ONU deberíamos acatarlos. Tenemos también la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros, emitido por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, también a nivel mundial. Tenemos también de la OCDE la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales e internacionales. Y por último, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, solo para América específicamente, la OEA, que tiene como eslogan más derechos para más gente y habla de muchos derechos, no solamente el derecho a la no corrupción, ¿no? Entonces, ahí está todo el marco internacional al que deberíamos sujetarnos. México, Guatemala, la mayor parte de los países de Centro y Sudamérica están afiliados a la Oficina de las Naciones Unidas, por lo tanto es aplicable todo este marco legal a nivel del país. Incluso ustedes saben que hay juicios internacionales, ¿no? En donde un país con otro podría hacer denuncias y someterse a los litigios correspondientes. Bien, la ONU tipifica diferentes maneras de corrupción, no solamente el soborno, sino la malversación u otra desviación de propiedad por parte de un funcionario público, comercio de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, lavado de activos del delito y ocultamiento y obstrucción de la justicia. Entonces, si nos sometiéramos a un juicio de índole internacional, bajo la normatividad de la ONU, esta es la tipificación de la corrupción. A diferencia de la tipificación en México, que más adelantito la vamos a ver, cambia un poquitito. En México específicamente, la normatividad que se asocia directamente a la corrupción son 9 leyes y un código y la Constitución, ¿no? Partiríamos de la Constitución, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que es de relativamente reciente creación,
Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación específicamente, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia, Ley también orgánica de la Fiscalía General, nuestro Código Penal Federal, que por cierto en Guatemala el Código Penal es el que dicta la mayor parte de las sanciones y las tipificaciones de delitos, incluida la corrupción, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en México y la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y bajo el Sistema Nacional Anticorrupción, además del soborno, hay otras 9 tipificaciones de corrupción, es decir, un poquito más que lo que la ONU establece. En México se desglosó, se desmenuzó, por así decirlo, mejor, ¿no? O a más detalle. Además del soborno en México, sería un delito la desviación de recursos, el abuso de funciones, la colusión, la conspiración para cometer actos de corrupción, el tráfico de influencia, el enriquecimiento oculto, la obstrucción de la justicia, el uso ilegal de información falsa o confidencial y el nepotismo. Según el propio sitio web del Sistema Nacional Anticorrupción, ya México tiene un avance del 94%. Es decir, en pocos años, 3 que se creó este sistema, no se concretaba, perdón, incluso la autoridad que iba a encabezar este sistema nacional, no se acababan de moldear las leyes, ahora ya la mayor parte de los estados tienen sus propias leyes, ya se están ejecutando, entonces, según el propio contador del Sistema Nacional Anticorrupción, vamos en un 94% de avance, mucho más que en otros años, ¿no? Aunado a lo que la presidencia actual, la 4T, como le llamamos, tiene como premisa la no corrupción, algunos en contra de las metodologías, algunos todavía incrédulos al respecto, no caeré en temas políticos, pero bueno, está como una promesa del Plan Nacional de Desarrollo actual, la no corrupción, y por eso la continuidad a este sistema. Diferenciemos, entrando ya en tecnicismos, entrando ya un poco en materia, diferenciemos el soborno de la corrupción, ¿no? Entonces, bajo el marco normativo que les platicaba antes, el soborno solamente en México es una de 10 tipificaciones de corrupción, o el soborno a nivel internacional es una de 8 de las tipificaciones de la corrupción. Entonces, el soborno, en esta ejemplificación que les pongo, es diminuta con respecto a los diferentes temas que aborda la corrupción. Incluso si pusiéramos ahí más grande que un perro, no sé, un caballo, cualquier otro animal más grande, sería toda la gestión ética que se puede tener en una organización. Entonces, el soborno es la uñita pequeñita del monstruo a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Es un concepto más amplio la corrupción que específicamente el soborno. Y toda la legislación va encaminada hacia la corrupción de manera global, en tanto que el estándar ISO 37001, que son las sugerencias de las buenas prácticas a implementar, lo aborda solamente de manera particular, el soborno, pero no queda exento a que se pueda abordar de manera global también, ¿no? Entonces, nos sugiere, por así decirlo, que empecemos por lo mínimo requerido, pero es aplicable también a un ámbito global en donde abordemos la corrupción o incluso un sistema de gestión ética, que sería más holístico o más integral. Recuerden, si hasta aquí van teniendo alguna pregunta, algún comentario, la pueden ir escribiendo en el chat, al final los vamos aclarando, pero pueden irla capturando o pueden irla incluso enviando. Entonces, bueno, pues partamos de la definición de soborno. ¿Puede cambiar esta definición? Puede cambiar dependiendo de la legislación, puede cambiar dependiendo de cada organización. Esta es la definición que el propio estándar ISO 37001 sugiere y nos habla de una oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida sin que importe el valor. Puede ser financiero o no financiero, ya sea directo o indirecto, e independiente de la ubicación, que viole una ley aplicable y que se obtenga un incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de ciertas obligaciones. Probablemente suena muy técnico, la mayoría tenemos, creo, claro el concepto de soborno. A lo mejor más coloquialmente le podemos llamar mordida. Hay soborno entrante, hay soborno saliente. Es decir, yo puedo ofrecer la mordida o yo puedo aceptar la mordida, ¿no? Ahí está la diferenciación entre el entrante y el saliente, pero no deja de ser soborno, aunque lo llamemos de manera coloquial. Entonces, es muy importante reiterar que este concepto puede variar
dependiendo de la legislación de cada país, dependiendo del contexto de cada organización, y pues tendría algunas excepciones distintas, ¿no? Seguramente, ya entrados en tecnicismos, la mayoría de ustedes, que por cierto veo que ya casi somos 100, muchas gracias, somos 97 al momento, la mayoría de ustedes probablemente están familiarizados con otros sistemas de gestión. Si bien las comparaciones dicen que no son buenas, es inevitable porque la mayoría estamos familiarizados con ISO 9001, que es uno de los sistemas de gestión básicos, ¿no? La gestión de la calidad. Entonces, no deja de ser pregunta obligada, ¿qué tanto cambia la gestión de ISO 37001, o sea, gestión antisoborno, con la gestión de la calidad? Entonces, aquí intenté hacerles visualmente una breve comparación, ¿no? El capítulo 4 de ambas normas, calidad y antisoborno, tienen básicamente lo mismo, por supuesto enfocado en una perspectiva de calidad del producto, del servicio o del soborno, pero son los mismos requisitos a excepción de lo que nos aparece en verdecito. 4.5, evaluación del riesgo de soborno. O sea, para poder presumir que tenemos buenas prácticas antisoborno, necesitamos identificar y evaluar los riesgos de mi operación que se asocien al soborno precisamente. O si lo quiero ver más global, hacia la corrupción en general. Con cualquier metodología de riesgos que se utilice, pero que identifiquemos las específicas de soborno. Puede ser la metodología del propio ISO 31000, puede ser alguna otra metodología más sofisticada, o pueden ser metodologías que tenga personalizadas la organización. En el capítulo 5, el capítulo de liderazgo respecto a la calidad y a toda la metaestructura o estructura de alto nivel, se tienen básicamente los mismos requisitos, es decir, que se demuestre liderazgo, compromiso, que haya una alta dirección, que se determine una política, en este caso antisoborno, que se definan roles y responsabilidades y autoridades, y hay un apartado especial que le llamamos órgano de gobierno. Es requisito opcional que se defina un órgano de gobierno que estaría un poco más arriba de la alta dirección, y es un grupo que puede ser colegiado para que se tomen decisiones de manera imparcial y se revisa el sistema de gestión. También nos pide, a diferencia de 9001, una figura de función de cumplimiento antisoborno, que es justamente la asignación de responsabilidades a una figura que se encargue de que se cumplan todos los requisitos y las buenas prácticas antisoborno. En una escala, digamos, de jerarquía, la función de cumplimiento le reportaría a la alta dirección y la alta dirección, junto con la función de cumplimiento, le reportarían al órgano de gobierno para ser más imparciales. Nos pide también 37001 respecto a la calidad, que tengamos una adecuada delegación de la toma de decisiones. Acabamos de llegar a 100, ¿me escuchas? Muchas gracias. Nos pide que tengamos delegación de la toma de decisiones, entonces de esta manera podemos determinar quién puede tomar decisiones respecto al soborno, la corrupción, las sanciones, la planeación, la difusión, etc. Yendo en esta comparativa con la calidad y el ISO 9001, en el capítulo de la planeación, evidentemente, pues los objetivos tendrían que estar encaminados hacia la función antisoborno y cómo vamos a hacer para alcanzarlos, ¿no? En el capítulo 7 nos van a agregar respecto a la calidad un numeral 722 muy importante, pero menciono para los que no están familiarizados con ISO 9001 los requisitos en general del capítulo 7. Se nos pide que se determinen, asignen y faciliten los recursos necesarios, materiales, humanos, financieros. Se nos pide que se determinen las competencias y se verifique que las competencias del personal se cumplan. Se pide que se determinen las generalidades en torno a los recursos. Se pide que se haga una adecuada toma de conciencia y formación en los casos en que sea requerido para el personal, evidentemente en el ámbito antisoborno. Se pide que se tenga información documentada, que se determinen sus diferentes controles. Y específicamente, les decía que antisoborno pide que en el proceso de contratación se determinen prácticas o requisitos específicos para evaluar, número uno, a los puestos que puedan tener mayor riesgo de soborno. Nos dice que aquellos riesgos que salgan más que bajo, se les debe aplicar una evaluación a los candidatos, la llamamos debida diligencia. Y nos pide que tengamos monitoreos constantes en las personas que tienen, o que ocupan más bien,
estos puestos, ¿no? Entonces, este proceso de contratación exclusivo de 37001, ciertos detallitos específicamente para que desde la contratación filtremos, validemos y monitoremos al personal que va a estar en puestos clave cuyo riesgo sea mayor a bajo. El capítulo 8, pues evidentemente cambia radicalmente respecto a la norma de calidad, que vuelvo a repetir, son totalmente distintas, pero estamos haciendo la comparativa porque la mayoría de nosotros tenemos una estructura mental de ISO 9001 porque es la norma pues, más usada, ¿no? En promedio. Entonces, el capítulo 8, pues sí cambia un poco más radicalmente. Además de pedirnos toda la planificación y el control operacional de nuestro sistema de gestión antisoborno, nos va a pedir que hagamos debida diligencia. Les decía que la debida diligencia es una evaluación, lo vamos a ver más a detalle, más detalle adelante. La debida diligencia es una evaluación en aquellos casos en los que puede haber riesgos con los socios de negocios, con quien pueda tener un riesgo de soborno o de corrupción. También este requisito me pide que a partir de estos riesgos determine controles financieros y no financieros. Más adelantito vamos a hacer ejemplos de esto. También me pide que implemente controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios. Algo así como tus controles, mis controles, nuestros controles, ¿no? O sea, cualquier interacción que tengamos con otra organización, con otra persona, con otro corporativo, con otro país, que exhibamos cada quien nuestras credenciales en materia antisoborno preventivas y que reforcemos las tuyas más las mías. Si tú no tienes, usa las mías. Y si no, sumamos las tuyas y las mías. Nos pide que determinemos compromisos antisoborno a mediano, corto, largo plazo pueden ser en función de nuestro contexto. Nos pide que determinemos lineamientos respecto a regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares para que no vayan a haber malas interpretaciones a la hora de dar o recibir un regalo, a la hora de ofrecer hospitalidad a algún socio de negocio, a algún cliente, a algún proveedor, para que si hacemos donativos se hagan de una manera ética, transparente y cualquier otro beneficio que quede perfectamente bien definidas las reglas bajo las que se haría, ¿no? Se nos pide también que entre las buenas prácticas tengamos una adecuada gestión de los controles antisoborno que pudieran ser inadecuados. Muy importante que contemos con actividades o procedimientos para el planteamiento de inquietudes, entiéndase denuncias, para que todos estén conscientes de que se pueden hacer denuncias, se determinan los canales para las denuncias, se busca que no haya represalias en caso de que haya una denuncia, se busca que no haya conflictos de intereses, que se le den seguimiento a las denuncias, que se investiguen y que se les dé conclusión. Y, por supuesto, en caso de que haya denuncias, pues se pide que se hayan investigaciones para llegar a la conclusión y, por supuesto, que se aborde el soborno, ¿no? En caso de que se esté enfrentando en apego a las diferentes leyes que puedan existir, desde la protección de datos, la confidencialidad, hasta su conclusión respecto al ejercicio legal de cada país o de cada organización. Entonces, en este capítulo 8 es donde habría más cambios sustantivos, más carnita, digamos, ¿no? Para que podamos atender buenas prácticas. Y no olviden que si bien el estándar está enfocado hacia organizaciones, pues también todas estas buenas prácticas nos pueden servir en el ámbito personal, ¿no? Entonces, a lo mejor en la familia no lo llevamos a un nivel tan formal, tan documentado, pero desde el núcleo familiar es donde podemos empezar con todas estas buenas prácticas. Desde el núcleo familiar podemos llevarlo al ámbito profesional y, como dije antes, de la familia a la empresa, de la empresa al corporativo y del corporativo ponemos el granito de arena para tener un mejor país con menos soborno o menos corrupción. Bien, siguiendo con esta comparativa hacia ISO 9001, en el capítulo 9, pues se nos pide que se tenga seguimiento, medición, análisis y evaluación de resultados, que se hagan auditorías internas para ver este desempeño, que se haga una revisión por la dirección y, nuevo en 37001, que se haga una revisión no solo por la alta dirección, sino por el órgano de gobierno y por la función de cumplimiento antisoborno. O sea, estaríamos expuestos a 3 revisiones, ¿no? La de la alta dirección, la del órgano de gobierno y la de función de cumplimiento, con diferentes objetivos cada revisión, pero siempre estando sujeto a revisiones, a transparencia, a análisis, a seguimiento y a toma de decisiones para poder mejorar nuestras actividades y nuestras buenas prácticas.
Y el último capítulo, igual que en todos los estándares ISO, están enfocados hacia la mejora, a partir de corregir lo que hayamos hecho mal con no conformidades y mejora continua de la mano siempre de la innovación, las acciones correctivas, las preventivas, ¿no? Y las acciones de los riesgos que nos ayudan a corregirlos o minimizarlos. Bien, hagamos énfasis en la debida diligencia, siendo un requisito que a lo mejor no muchos conocen. Es un requisito que hoy por hoy muchas organizaciones ya tienen, aunque no estrictamente con este nombre, o no estrictamente bajo un procedimiento, o no estrictamente bajo un estándar ISO 37001. La debida diligencia es una evaluación a detalle en donde podemos considerar los riesgos de soborno que puede haber con las diferentes entidades con quienes interactuemos. Puede ser un cliente, puede ser un trabajador, puede ser un candidato a trabajador, puede ser un proveedor, puede ser la competencia. Es decir, con cualquiera con quien yo tenga una relación, que pueda haber una transacción, un proyecto, una actividad o interacción entre personas, me vería en la necesidad de hacer debida diligencia. ¿A qué nivel haría esta evaluación? Para que sea muy claro, vamos a hacer como que es un stalkeo, ¿no? Como decimos ahora. Se stalkea a esta persona o esta empresa. Buscamos en bases de datos, en listas negras, en sus páginas, pedimos sus reportes de cumplimiento fiscal, pedimos los controles que tengan. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es identificar a estos terceros con los que interactuamos, evaluar el riesgo que tenemos con ellos, porque a lo mejor el riesgo de soborno es bajo y entonces la debida diligencia podría ser mínima, o tal vez el riesgo es muy alto. Por default, por promedio, casi siempre los riesgos altos están asociados a clientes y a proveedores, ¿no? Donde haya dinero de por medio. Y ya una vez que evalúe los riesgos, aquellos que sean más que bajos, deberían la obligación de aplicar debida diligencia, es decir, estas evaluaciones. Y ya una vez que apliqué la debida diligencia o la evaluación, pues tendría que determinar si apruebo esta interacción, si apruebo este riesgo, implementar controles para que se puedan mitigar estos riesgos e ir evaluando paulatinamente para que en función de los controles aplicados pueda ir bajando el riesgo con este socio de negocio, ya sea persona física, moral, candidato a trabajador o trabajador actual, ¿no? Sobre la misma debida diligencia, podríamos hacer una conclusión muy simple. Después de haber aplicado esta evaluación, si puedo afirmar que estoy confiado que mi personal, mi revendedor, mi proveedor, mi socio comercial o de quien se trate, no participa en actos de soborno y que mi relación comercial es normal y legítima, quiere decir que entonces es confiable, que el riesgo está controlado. Si yo no puedo afirmar esta confianza, entonces tengo que implementar algo hasta llegar a esta afirmación. Esta confianza tendría que construirse con diferentes controles, con criterios y objetivos muy claros, ¿no? En la misma escala, identifico al tercero, evalúo el riesgo, le aplico debida diligencia y apruebo o posapruebo para mitigar estos riesgos. Vamos a ver mucho énfasis en la debida diligencia cuando implementemos buenas prácticas. También se nos hace mucho énfasis en identificar los riesgos de soborno, ¿no? Entonces, pues ISO viene con el paquete completo, la familia de la norma 31000 tiene su metodología propia para identificar los riesgos. Es muy importante diferenciar dos tipos de riesgo que nos pide ISO 37000. Los riesgos de la gestión y los riesgos asociados explícitamente al soborno. Son dos tipos de riesgo distintos. Ahora, si además estamos hablando de un contexto en el que cuidamos la seguridad y la salud, que es un requisito legal en México, entonces implícitamente tendríamos que atenderlo, se complica un poco más la diferenciación de riesgos y tendríamos tres tipos de riesgos. Los riesgos de gestión, los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y los riesgos de soborno, que puede ser que usemos la misma metodología, cualquiera, ISO sugiere su propia metodología, pero diferenciando los tres tipos de riesgo. Y al final, cualquier metodología nos llevaría a que primero se haga una comunicación y consulta, que en base a esta comunicación y consulta van a llover, literal, así como lluvia de ideas, varios riesgos, se acotan a los que tengan que ver con el alcance, el contexto y los criterios que estemos evaluando. Aquí es donde entra el criterio de soborno, el criterio de gestión o el criterio de salud y seguridad en el trabajo. Se valoran estos riesgos haciendo una identificación,
un análisis, una evaluación para determinar cuáles son más críticos o más altos o en rojo, según la metodología que utilicen. Se les asigna un tratamiento y, por supuesto, se monitorean para que siempre estemos vigilándolos, actualizándolos y dejando registros de ello, ¿no? Entonces, es muy importante que la metodología que usemos siempre tenga un adecuado seguimiento para la actualización de los mismos, bajo las tres perspectivas, no los confundan, de gestión, de seguridad y salud, y ahora hablaríamos de riesgos antisoborno. Les recuerdo, por favorcito, si van teniendo preguntas y comentarios, que veo que está aquí el chat candente. Estamos, bueno, candente en buen sentido. Estamos teniendo varios comentarios. En un ratito les voy dando revisión. Me dicen que la famosa gratificación en México del 10% es un soborno. Esa, técnicamente, por ley, es la famosa propina, es voluntaria, pero se convierte en obligatoria. Más adelante hablamos de todo esto. Nada más quería decir que sí estoy viendo por aquí sus comentarios, ¿no? Ahorita los revisamos a detalle. Bien, les decía que uno de los requisitos o de las buenas prácticas para minimizar, prevenir, enfrentar, detectar, etcétera, el soborno, es que se implementen controles financieros. Probablemente están muy chiquitos, incluso si están en su celular o en una tablet no se alcancen a ver, no se preocupen, ahorita cito algunos ejemplos y ahí se queda la presentación que seguro les compartiremos para que los puedan ver. Estos ejemplos incluso en el propio recetario, permítanme llamarle así al estándar, el recetario para tener un bonito pastel antisoborno, son los requisitos, ¿no? Trae un anexo en donde se ejemplifican este tipo de controles financieros. Los controles financieros serían obligatorio implementarlos cuando haya riesgos de soborno. Los controles financieros puede ser, por ejemplo, que se requieran 2 firmas de aprobación de pagos, una cuenta mancomunada, por así decirlo. Otro ejemplo de control financiero puede ser que se requiera juntar documentación adecuada en cada pago, lo que llaman los testigos de pagos. Otra puede ser restringir el uso de efectivo y la implementación de métodos de control de caja, es decir, que todo sea por transferencias, que todo quede documentado. Otro control financiero puede ser separar las funciones, que la misma persona que inicia un pago no sea la que lo concluya, que pase por diferentes etapas. A veces esto pudiera parecer menos eficiente, pero al final se convierte en más efectivo cuando buscamos el control financiero. Otro ejemplo pudiera ser la implementación de una revisión periódica de las transacciones financieras. Igual podría parecer poco eficiente, pero se convierte en algo efectivo. También un control financiero podría ser realizar auditorías financieras periódicas e independientes y que el auditor vaya cambiando también para que no vaya viendo ahí un vicio, ¿no? Entonces, pueden ser controles financieros. También tenemos controles no financieros. El propio estándar nos dice algunos ejemplos en su anexo. Y los controles no financieros son aquellos que debemos implementar, sobre todo en áreas o procesos como compras, operaciones, ventas, recursos humanos, actividades legales y reglamentarias. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el uso de contratistas, proveedores y consultores que ya hayan sido sometidos a una precalificación o evaluación, es decir, siempre trabajar con los mismos a quienes ya conocemos. Podemos evaluar una legitimidad de precios, de pagos o de productos y de los socios de negocios. Podemos adjudicar contratos solo después de que haya habido ya un proceso justo y transparente de licitación. Para eso en México, que la función pública hay legislación. Podemos implementar que al menos 2 personas evalúen las ofertas y aprueben la adjudicación de un contrato para que no se asigne de manera imparcial. Podemos separar funciones, quién aprueba, quién adjudica, quién gestiona el contrato. Podemos tener al menos 2 firmas en contratos o en cualquier cambio. Podemos siempre verificar desde más arriba una supervisión de transacciones que sean riesgosas. Podemos tener protección de integridad de ofertas y precios con personal de acceso limitado, en alusión a la confidencialidad. Y podríamos también, solo como ejemplo, tener herramientas y plantillas adecuadas que nos ayuden al personal, por ejemplo, guías instructivos para la aprobación de contratos. Aunque, insisto, de por sí, si estamos hablando del sector público, es decir, gobierno, tendría que apegarse a las leyes que apliquen
En México la ley de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, etcétera, es muy largo el nombre, ya trae todos esos controles. En Centro y Sudamérica, pues también cada organización tiene sus propias leyes y normas, ¿no? Financieras, sobre todo cuando se habla de recurso de la federación o recurso del gobierno, es cuando tendría que ejercerse. Lamentablemente hasta ahí en día hay corrupción, entonces hay que estar refrescando los controles, hay que estarlos auditando, hay que estarlos vigilando, ¿no? Que es parte de las buenas prácticas que se sugieren. Bien, si queremos entonces empezar a tener estas buenas prácticas de una manera estandarizada que ha sido probada en otras organizaciones, estas buenas prácticas que han sido ya implementadas en muchos países del mundo con éxito, necesitaríamos por lo menos tener cierta información documentada que el estándar ISO sugiere. Entre ellos es la adecuada evaluación de riesgos, ¿no? Que iría en función de un instructivo, un procedimiento, una metodología adoptada, que se cuente con los registros de la evaluación y el seguimiento. Lo mismo de la debida diligencia, hay que tener información documentada de la metodología, a quiénes, cómo, cuándo, los resultados y el seguimiento de esta evaluación. Respecto a hospitalidad y regalos, también se deberían documentar los lineamientos, las desviaciones que se puedan tener, las permisiones, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que dicen que se pueden dar regalos si no rebasan los $200, o si se recibe un regalo que recibe los $200, se concentra y al final de año se rifan, o puedes recibirlo siempre y cuando le avises a X persona que ha sido designada para ello y te valida que lo aceptes o no lo aceptes, o puede haber una política de plano de no regalos ni de entrada ni de salida, o solo regalos con logos promocionales que no excedan ciertos montos, o solo en ciertas épocas del año. En fin, hay diferentes políticas. Lo que sugiere el estándar es que las definan y pues cada organización las definiría, aunque pues algunos corporativos ya las tienen muy bien definidas. También necesitamos información documentada respecto a la contratación y a la formación del personal, específicamente de aquel personal que puede estar expuesto a un riesgo más que bajo de soborno. Necesitaríamos también tener control de organizaciones y de nuestros socios de negocios, ¿no? Entonces, con quienes interactuamos, tener evidencia documentada de que hay controles. Hablé antes de tus controles, mis controles, nuestros controles, ¿no? Ver cuáles son los que están aplicando. De los compromisos antisoborno que establezcamos, puede ser un programa de compromisos, un listado de actividades antisoborno por hacer, un programa de gestión, cualquiera que sea el compromiso, pero documentado. También respecto al planteamiento de inquietudes, entiéndase denuncias, que esté documentado las reglas del juego, los responsables para esta captación de denuncias, el seguimiento, y respecto a la investigación igualmente. Entonces, la investigación del soborno es un proceso crítico que debería estar documentada para fines de transparencia. Y, por supuesto, las actividades de auditoría interna también tendrán que estar documentadas, más allá de un procedimiento instructivo, sobre todo los resultados, ¿no? Y el seguimiento que se tengan a los resultados de una auditoría interna. Si tenemos estos documentos, tenemos la conciencia, podríamos hablar entonces que tenemos un sistema de gestión antisoborno, justamente alineado a ISO 37001, que es quien nos da las directrices, y como he venido repitiendo, ¿no? Lo pueden hacer en un sector público, en un sector privado, en una microempresa, en una pequeña, en una macroempresa, en una transnacional, en un corporativo, o en su familia incluso. Podemos ir empezando por el núcleo familiar justamente. Los principales retos, que a propósito terminan en puntos suspensivos, porque después del COVID ya sabemos que todo nos puede sorprender, pero sobre todo porque dependería del contexto en el que cada uno de ustedes se encuentre, de su familia, de su empresa, de su país, del estado en el que se encuentren o del municipio. Entonces, puede variar, pero por sobre todo, en la experiencia personal, lo que hemos visto, resistencia al cambio, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a trabajar de una manera y de repente nos van a decir, oye, pero ¿por qué ahora tengo que hacerlo X o Y? ¿O por qué ahora me vas a hacer una debida diligencia? Me siento investigado, estás dudando de mí. Va a haber mucha resistencia al cambio. Otro reto es que se asignen los recursos de manera adecuada, y recursos no solamente financieros, recursos humanos, las competencias adecuadas, las evaluaciones adecuadas, recursos financieros, pues evidentemente las restricciones que pueda traer
una actividad de implementación cuando hablamos de dinero, o la asignación, no solo la restricción, y recursos materiales, pues si es que se requieren para esta implementación, para estas mejores prácticas, ¿no? Otro reto que tenemos es que el contexto cambia día con día. Lo mismo puede pasar mayor soborno antes del COVID que después del COVID. Ahora que se están inflando los precios, que también es una de las tipificaciones de la corrupción, o la influencia de poder o el tráfico de poder, porque yo tengo tal posición, entonces tengo acceso al equipo de protección personal, hablando de COVID, ¿no? Por poner ejemplos actuales. Entonces el contexto es muy cambiante, es muy dinámico. En gobierno, pues cambian las autoridades cada cierto tiempo, entonces eso también puede ser un reto, que las nuevas autoridades tengan mejor puestas las pilas, o que si las traen bajas, pues se las pongan respecto a cómo enfrentar y prevenir el soborno y la corrupción en general. También un reto es la credibilidad social, ¿no? A veces cuando implementamos buenas prácticas, la sociedad, la competencia, podría poner en tela de juicio que el solo hecho de que ya tengamos una política de no soborno o anticorrupción les haga creer que somos perfectos. De ninguna manera. Entonces habría que abordarlo con una clara concientización de lo que hablamos al principio. Implementar estas buenas prácticas no garantiza que se elimine el soborno. Sería como nuestra estafeta o nuestra credencial de estoy trabajando en ello, estoy previniéndolo, estoy enfrentándolo, estoy denunciándolo, pero no aseguro que lo voy a cumplir, o a eliminar, perdón, más bien, no aseguro que lo voy a eliminar. Entonces puede haber ahí dudas o falta de credibilidad social al respecto, ¿no? También un reto que pueden enfrentarse es la reputación institucional. Si hoy por hoy no está muy bien, pues pudiera ser un poco difícil recuperarla. Viene a mi mente, como parte de mis actividades profesionales, me toca evaluar a los proveedores de muchas empresas transnacionales, y una que lo digo abiertamente, no hay por qué ocultarlo porque ellos así lo piden, hablo de Siemens. Siemens es una empresa del sector eléctrico transnacional, alemana, y hace algunos años tuvieron un severo escándalo de corrupción precisamente en Argentina, ¿no? Entonces su reputación institucional se fue a los suelos. Se convirtieron en el mal ejemplo de todos los foros de la corrupción, pero hoy ya son uno de los mejores ejemplos de cómo lo enfrentaron a partir de que tuvieron una presidenta mujer, por cierto, que pues se amarró bien los pantalones, implementó controles, implementó medidas, debidas diligencias, controles financieros, controles no financieros, redujo significativamente los eventos de corrupción, de todas las malas prácticas que había, y hoy por hoy, pues su reputación institucional la tiene en los mejores niveles, ¿no? Y como esa empresa, muchas otras. Entonces, los retos pueden ser distintos en función del contexto de cada organización, de cada persona, de cada sector. Pero pues siempre habrá esos retos que son lo que nos hace interesante irlos abordando. Como conclusiones, vayamos platicando que siempre hay que tener en cuenta, si queremos adoptar estas buenas prácticas, que el contexto específicamente lo vamos a mirar desde la perspectiva del soborno, ¿no? Porque ya habrá otras disciplinas en las que el contexto se mire desde otra parte, financieramente, políticamente, religiosamente, la suma de todo, pero sin olvidar la perspectiva del soborno. Y este contexto siempre tiene que estar siendo vigilado y monitoreado porque es cambiante, ¿no? También tomemos en cuenta que todas las partes interesadas con las que interactuemos se deben también identificar bajo la perspectiva del soborno. O sea, identifico como un socio de negocio a aquella parte interesada con quien hay un riesgo de soborno o de corrupción. Entonces, específicamente ahí pongo la mira. Y también pueden ser cambiantes, ¿no? Desde que hoy tengo más proveedores que ayer o menos, o hoy tengo nuevos clientes, o hoy interactúo con otro tipo de empresas porque hice alianzas. No perdamos de vista que los riesgos de soborno no son iguales a los riesgos de la gestión y tampoco son iguales a los riesgos de seguridad y salud. Ya abordamos un poquito esto antes, ¿no? Entonces diferenciemos bien los tipos de riesgo. Tomemos en cuenta que la alta dirección debe mostrar su compromiso y participación siempre, no solamente durante el arranque de la implementación, especialmente en este sistema de gestión que es menos tangible que el de la calidad.
La presencia, el aroma, la esencia, el ADN de la alta dirección tiene que estar constante y cotidianamente en las actividades, en las políticas y en el quehacer rutinario y no rutinario. También tengamos muy en cuenta que comunicar no es igual que publicar. Siempre decimos que vamos a comunicar una política, que vamos a comunicar un compromiso para minimizar la corrupción, que vamos a comunicar los lineamientos para prevenir la corrupción. Y muchas veces, lamentablemente, lo único que se hace es mandar un correo o se publica un póster o en un tablero se publican las políticas. Eso no es comunicar, eso es publicar. Comunicar es cuando nos aseguramos que está siendo entendido y que hay una retroalimentación de que se comprendió y si es necesario se mejora. Es el famoso ciclo de la comunicación, ¿no? Emisor, mensaje, receptor y vuelve a empezar. Consideremos también, por favor, como conclusión, no se olviden que las premisas antisoborno jamás van a ser eliminar la corrupción o el soborno, sino prevenir, detectar y enfrentar al soborno o a la corrupción o a los incumplimientos éticos, dependiendo del nivel al que lleven el alcance. También no perdamos de vista las jerarquías antisoborno que nos sugiere el estándar. Debe haber un órgano de gobierno que, bueno, el debe más bien lo omito. Puede haber un órgano de gobierno, es opcional el que se tenga. Si existe hay que ubicarlo, explotarlo y el propio estándar en su anexo nos dice cómo debería constituirse sus funciones, ¿no? Lo que sí debe haber es una alta dirección en donde se analicen y se tomen las decisiones y una función de cumplimiento. Entonces tengamos muy claras las jerarquías y las funciones de estas tres figuras, que por cierto por ahí nos preguntaban si el órgano de gobierno está compuesto por socios, accionistas y directivos. Lo ideal es que esté compuesto por diferentes niveles, por un equipo multidisciplinario, por así decirlo, para que se pueda observar de manera transparente y sin conflicto de intereses todas las buenas prácticas antisoborno. Y también tengamos en cuenta, como conclusión, que las inquietudes, entiéndase denuncias, se deben plantear sin ninguna represalia y conservando siempre la confidencialidad, especialmente mientras está en un proceso de investigación, porque si no se guarda la debida confidencialidad, podría entorpecer las actividades de investigación. Y le llamamos inquietudes y no denuncias porque pueden no solo ser inquietudes, sino pueden ser incluso propuestas de mejora o pueden ser muchas instancias de comunicación. Pero yo lo ejemplifico con denuncias porque es lo que primordialmente buscaríamos en una primera etapa, ¿no? Que se denuncie el soborno para que podamos detectarlo y enfrentarlo y en un ciclo de mejora ir previniendo que no se repitan esas situaciones. Específicamente en una de las conclusiones aclara riesgo no es igual a soborno. Entonces, cuando hablo de soborno, el soborno yo busco prevenirlo, detectarlo y enfrentarlo. En tanto que el riesgo de soborno también lo prevengo, también lo detecto, pero el objetivo es mitigarlo. Es decir, que cada vez ese riesgo sea menos latente. Les invito a tener clara esta diferenciación porque por los términos podría parecerse, ¿no? Prevenir, detectar, pero después el soborno se enfrenta y el riesgo se mitiga. ¿Cómo? Pues tomando las medidas necesarias y a partir de estas medidas utilizadas, sí podríamos poder presumir que se minimizaron los riesgos y los sobornos fueron enfrentados e incluso tal vez eliminados. Con esto terminaríamos la parte expositiva o de exposición. Les pediríamos ahora que nos ayuden con sus comentarios. Miren qué puntualidad la mía, aún de que sea la hora. Entonces tenemos un ratito para preguntas y respuestas. Déjenme irlas revisando respecto al chat. Entonces hablábamos, bueno, saludos de Sonora, muchas gracias. Saludos de Guatemala, muchas gracias. Nos cuestionan sobre la famosa gratificación, lo que hablábamos de la propina. ¿Es un soborno? Pues no propiamente, en un término general se supone que es voluntario. En otros países sí es incluido en una cuenta, pero se puede omitir o rechazar. Entonces, por los requisitos legales de Profeco, puede no dejarse la propina y el 10% es un sugerido.
En otros niveles de restaurantes o comercios, incluso el sugerido es 15%, pero no es obligatorio y legalmente estaríamos amparados, al menos en México, para no dejarlo por la Ley de Protección al Consumidor, Profeco. ¿Qué es un órgano de gobierno? Ya decíamos, es este equipo o grupo multidisciplinario que va a estar observando que se ejecute de manera clara, transparente y precisa todas las buenas prácticas del sistema de gestión antisoborno. Nos comentan que en gobierno corporativo es la estructura de decisiones estratégicas del negocio, así es, están aclarando la respuesta a Gerardo Pérez, quien preguntaba antes. Nos dicen por aquí también, nos contestan más bien, que ya sea que ofrezcan o se dé. También me hicieron favor de ir por ahí respondiendo en el chat. Muchas gracias a Ricardo Hernández que nos ayudó con respuestas. El soborno es el desencadenante de la corrupción como sistema no formal pero presente en la organización. El soborno, como ya vimos, es una de las diferentes tipificaciones de la corrupción. O sea, la corrupción no necesariamente inicia con un soborno. Ya vimos las diferentes tipificaciones que hay, 10 en México, 8 ante las Naciones Unidas. Ya le aclaran, de hecho, Ricardo Hernández se lo aclaró. La planificación del control operacional deberá considerar los procesos de control interno operacional alineado a las normas NIF, normas de información financiera. Sí, muchas de las normas de información financiera ya hablan sobre controles financieros y no financieros. Probablemente no los llamen igual, pero establece todas estas buenas prácticas. Entonces, nosotros podemos adoptar un sistema de gestión antisoborno con los controles que ya tengamos a partir de los requisitos legales que de por sí debemos cumplir y se validan de igual manera. No es necesario duplicarlos, ¿no? Tampoco vamos a descubrir el hilo negro. Sobre todo aquellas empresas que tienen finanzas sanas o contabilidades muy estrictas, dictaminadas incluso, ya tienen seguramente estos controles. Nada más es ir haciendo el vínculo, asociándolos a los riesgos de soborno en los que podría haber más que un nivel bajo y determinar con qué se están controlando. Si el riesgo está bajo, evidentemente el control está siendo suficiente, pero si el riesgo está siendo latente o alto, quiere decir que ese control ya existente por un requisito legal tendría que ser calibrado, digamos, ¿no? O enfatizado para que sea efectivo. Nos dice también, le contestaron a Ernesto justamente. ¿Qué diferencia hay entre el soborno y el fraude? De acuerdo al triángulo del fraude de Donald Creasy, el soborno entraría en los tres componentes que son la oportunidad, la racionalización y la motivación. Sí, y todo va a depender también, dependiendo de la tipificación del país o de la legislación de la que hablemos. Entonces puede cambiar, pero en términos generales, el soborno tiene estos tres componentes, ¿no? La oportunidad, la racionalización y la motivación. Por ejemplo, no puede ser el mismo escenario, lo voy a decir así muy coloquialmente, ¿no? Imagínense que hay una persona responsable de compras que hoy por hoy tiene una vida familiar estable, ¿no? Armónica. Y por algún motivo tiene un divorcio, una separación, una pensión alimenticia. La motivación lo puede llevar a buscar otras fuentes de ingreso. Y esta motivación, habiendo una oportunidad cuando en contacto con el socio de negocio le pueda ofrecer, o él pueda ofrecer, es decir, entrante o saliente, la posibilidad del soborno, puede existir una racionalización para hacerlo o no hacerlo. Y el contexto cambió de un año para otro. Por eso habría que estar dando seguimiento a las posiciones que tengan riesgo. Porque hablé de un divorcio o de una separación, pero puede ser un endeudamiento, ¿no? Puede ser una crisis COVID justamente, donde a lo mejor muchas personas se quedaron sin trabajo o les bajaron el sueldo. Entonces, ante la baja del sueldo, por otro lado, veo la oportunidad, tengo la motivación de buscar nuevos ingresos. Entonces, todo puede cambiar en el día a día y en la cotidianidad. Más puntitas por aquí estoy leyendo. ¿Cómo miden las propinas como sentido? ¿Reconocimiento a un incentivo al buen servicio? Pues así debería ser. Por eso, como dije antes, para Profeco, pues es opcional y se puede denunciar cuando lo obligan. Más sobre la propina. La debida diligencia puede ser para evaluar si un proveedor es facturero. No sé si facturero se refieren a que pueda facturar
o ahora que está un escándalo aquí en México de estas empresas que eran piratas y se dedicaban solamente a facturar, ¿no? Entonces, sí, la debida diligencia puede ser para evaluar lo que cada quien desee evaluar, depende del contexto. Si en tu contexto lo que les tienes que evaluar es el color de la tez, pues eso evalúale. Claro, habría que tener cuidado porque pudiera ser discriminación, ¿no? Pero si en tu proceso, en tu contexto, lo que tienes que evaluar es su cumplimiento fiscal, evalúalo. Si lo que tienes que evaluar es que facturen de acuerdo a los FDIs en México, evalúalo. Si lo que tienes que evaluar es que tenga el cumplimiento con los pagos de seguridad social, evalúalo. Si lo que tienes que evaluar es que su materia prima venga de fuentes ilícitos, evalúalo. Si lo que tienes que evaluar es su cumplimiento ético y que las unidades de transporte de tu cliente o de tu proveedor no se alimenten con combustible pirata o de guachicol, evalúalo. O sea, depende. Evalúale lo que le quieres evaluar, siempre y cuando ese factor a evaluar sea lo que te esté poniendo en riesgo de soborno. Y la evaluación puede ser mínima o más crítica, dependiendo de qué tan alto o bajo sea ese riesgo, justamente, ¿no? Nos comentan una afirmación, Luis Otelo, las organizaciones pueden establecer reglas para recibir regalos o beneficios y la norma 37.001 lo considera. Así es, efectivamente, la ley del trabajo algo menciona muy ambiguamente, pero también algo se habla al respecto. Y por ahí ya aclararon justamente lo del proveedor facturero. Nos comentan sobre premios también. Habría que diferenciar claramente cuando se trata de un premio o un incentivo. En términos generales sería definir las reglas, ¿no? Bajo las cuales vamos a jugar. Ricardo Hernández ya por aquí nos hizo favor de contestar. El Tier Die, que es una de las buenas prácticas de debida diligencia. Hay incluso páginas, empresas que se dedican a consolidar bases de datos para que se puedan hacer las debidas diligencias. Entonces ustedes, hay algunas que son gratuitas o tienen derecho a 5 debidas diligencias al año o pagan una membresía y pueden hacer abiertamente el número de diligencias que quieran. Entonces ustedes ponen la razón social de la empresa que quieren evaluar y a nivel internacional se hacen las investigaciones para ver quiénes han tenido sanciones ambientales, de seguridad, quiénes han estado envueltos en actos de corrupción o quienes no están al corriente en sus situaciones fiscales, en fin, lo que sea información pública y algunas no tan públicas, ¿no? Dejar puntos de satisfacción. Alguien nos dice por ahí que ahora entienden por qué podría implementarse una especie al respecto. Pues sí, son diferentes metodologías que se pueden implementar. Alguien nos dice que las auditorías internas ya dejaron de ser efectivas, los conflictos de intereses siempre amañan los resultados. Al final el Consejo de Gobierno o el más alto nivel guarda ciertas observaciones. Déjenme comentarles que también existen las auditorías de segunda parte. Parte de mi ejercicio profesional es ese. Precisamente si la auditoría interna a lo mejor ya está viciada, si la auditoría de tercera parte o de certificación ya a lo mejor se percibe que no esté dando los resultados, una auditoría de segunda parte hecha por un tercero puede ser efectiva. Es lo de hoy, digamos, ¿no? ¿En qué consiste una auditoría de segunda parte? Contratar a un tercero para que evalúe el desempeño de mi proveedor, de mi prospecto o de mi cliente, ¿no? Entonces, un tercero evalúa, nos ponemos de acuerdo en los lineamientos y sin que haya conflicto de intereses, visita al evaluado, me pasa los resultados y se le da seguimiento, pero por un tercero justamente. Es lo que se está haciendo, que las evaluaciones de segunda parte sean por un tercero. Aquiles, perdón, me aviento el gol. Aquiles es una empresa transnacional para la que yo desempeño servicios profesionales de evaluación y está teniendo mucho auge ahorita justamente haciendo esto a nivel global, a nivel mundial. Nos dicen también si las auditorías internas funcionaran, los gobiernos de todos los niveles serían un ejemplo de transparencia. Pues lamentablemente, como dicen por ahí, se junta el hambre con las ganas de comer en algunos gobiernos, ¿no? Entonces, las auditorías internas pueden no ser o no haber sido en el pasado efectivas. Se trabaja constantemente en ello, es parte de la mejora. Me ha tocado evaluar a la Auditoría Superior de la Nación. Hoy por hoy están haciendo un ejercicio cada vez más transparente. Hoy por hoy están teniendo diferentes autoridades más enfocadas, se busca que no haya conflicto de intereses, la independencia. Entonces, pues no se puede afirmar que sea al 100% efectivo, pero tampoco que no lo sea, ¿no? Están en un proceso de mejora, como siempre. Un comentario por aquí respecto a auditores. Depende mucho de la cultura organizacional, es cierto.
Recomendación cuando se detecta soborno en el ámbito educativo y hospitalario. Pues en cualquier sector, la recomendación es esa, implementar buenas prácticas partiendo de la concientización, controles financieros, no financieros, información documentada, toma de conciencia en los involucrados, independientemente del sector, porque este estándar es genérico, ¿no? Aplica para todos los sectores. ¿Qué metodología sugiero para los riesgos? Bueno, pues yo estoy casadísimo con ISO, entonces pues el ISO 31000 es muy bueno, ISO 31010 que acaba de tener una actualización nos da los diferentes métodos a ocupar, dependiendo del contexto, pero pues todo depende del sector en que te desenvuelvas, ¿no? AMEF es una muy buena metodología, muy detallada para mi gusto, pero si el sector en que te mueves, Fabio López, es un sector que requiera muchos controles, como la automotriz, pues el AMEF es muy bueno. Por aquí una felicitación, gracias, felicitación, gracias. La ISO 31000 o COSO RM son muy buenas, le están dando respuesta justamente a la metodología. Felicitaciones, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Pregunta, la relación soborno versus competitividad. Pues hablábamos al principio, bueno, nos dicen si es directa o inversamente proporcional en México. Hablábamos al principio, lo titulé síntomas, ¿no? Entonces, justamente en palabras más, palabras menos, hablábamos que cuando la competitividad es deficiente, se puede presumir que puede haber corrupción o soborno. Hay muchos factores que lo pueden detonar, ¿no? Pero el soborno puede ser uno de ellos. Entonces, yo diría que es inversamente proporcional. Es decir, entre más soborno haya, menos competitividad puede haber. ¿Por qué? Porque se vician los mercados. ¿Por qué? Porque los costos se incrementan porque hay que agregar el porcentaje de moche o de mordida, como decimos aquí en México. Entonces, en mi opinión, creo que sería inversamente proporcional. O sea, a mayor soborno, menor competitividad. Compartiríamos la presentación. Yo no creo que haya inconveniente en que les compartamos un link, sí, seguramente. Gracias por los comentarios. Ya por ahí les están diciendo que se pongan en contacto al correo dg@cavcert.com o al correo dir.oper. Bueno, están ahí los correos en el chat. Por si quieren tomarlos de tomos, ahorita les proyecto. La alta dirección puede estar dentro del órgano de gobierno. Sí, pero no. O sea, sí, pero lo ideal sería que no. O sí como un miembro integrante y no en su totalidad, ¿no? ¿Quién va a tomar las decisiones finales de cambios o mejoras en el sistema? El órgano de gobierno vigila. Quien toma las decisiones sería la alta dirección, justamente. Desde Toluca nos hicieron esta pregunta. Saludos, Toluca. ¿Qué competencias relacionadas a la ética deberían de tener los auditores internos? Bueno, la norma 19011 de ISO también, que habla sobre las auditorías, tiene un apartado sobre las competencias de los auditores y empieza hablando de todas las habilidades, ¿no? Respecto a lo que se llama soft skills, ¿no? Las habilidades suaves. Y van desde el comportamiento ético, los valores, etcétera. Entonces, tendrían que estar muy relacionadas. Y la misma 19011 te pide que evalúes estas soft skills o estas habilidades blandas, ¿no? Tendría que estarse evaluando la ética del auditor. Hay diferentes mecanismos para ello, desde psicométricos hasta el propio desempeño. Y, por supuesto, también se puede aplicar debida diligencia a los auditores si es que hubiera un riesgo más que bajo de soborno o de corrupción. ¿Cómo medir algo tan subjetivo? Pues sí, efectivamente, podría parecernos subjetivo a muchos, pero hay especialistas que se dedican a hacer estas calibraciones. Un examen psicométrico, por ejemplo, para muchos nos puede parecer subjetivo, pero si está adecuadamente calibrado, las preguntas que te hace arrojarían las respuestas esperadas. Otro ejemplo de ellos, por ejemplo, los interrogatorios que se hacen en la policía, ¿no? Cuando son bien hechos por un profesional, pues la pregunta te va llevando a la respuesta adecuada porque está calibrado, lo entrecomillo. Entonces, siendo subjetivo, hay diferentes herramientas también, o basado en el desempeño, por supuesto. Más comentarios positivos, muy bien, gracias. Y listo, por ahí terminamos. Bueno, salvo que alguien más quiera hacer algún otro comentario, ya sea en el chat o incluso, no sé si tenemos tiempecito para abrir. Miren, perdónenme, me disculpo, me estoy dando cuenta que no agregué los correos, con todo y que sí me los pasaron. Pero bueno, están los correos que mencioné, que están ahí en el chat. Está mi perfil profesional de LinkedIn. Si quieren mandarme una invitación, con mucho gusto los acepto.
Regularmente estoy publicando muchas cuestiones sobre estos temas, no cosas que digo yo, cosas que dicen las grandes transnacionales, las entidades de acreditación, la propia ISO. Está mi correo por si tienen alguna duda, comentario particular, también lo podemos atender. O las redes sociales del organismo de certificación, que soy nuestro anfitrión, Certification with Added Value. Es un organismo de certificación que, si bien es de reciente acreditación, pues está conformado con expertos que ya llevan muchos años en el mercado, ¿no? Yo tuve la suerte de ser invitado muy recientemente a colaborar con ellos. Entonces, pues muy a gusto de haber colaborado con ustedes en la auditoría de 37001, justamente. Bueno, sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, aparecen con su razón social, Certification with Added Value. Ahí pueden ver publicaciones, ahí incluso pueden conocer a todo el equipo de CAF. Vi por ahí que tienen una foto, no salgo yo todavía, porque todavía no me integraba a sus filas para colaborar con ellos. Pero los correos, pues por ahí están. O Lupita, si quieres refrescarlos por ahí, o si abrimos micrófonos para alguna pregunta, o lo que tú nos indiques. Solo antes de soltar el micrófono, les agradezco a todos que se hayan conectado, les agradezco a todos su interacción, la atención, y también me atrevería a pedirles que si hay algún otro tema que quieran convertir en webinar, coméntenlo por aquí, por el chat o por correo. Tenemos la posibilidad de prepararlo para ir aclarando dudas y compartir conocimiento, ¿no? Como dice otro profesional al que admiro por ahí, a Oscar López. Entonces, se trata de compartir. Recomiéndenos. Adelante, Lupita. Ok, muchas gracias. Sí, los correos para Certification ahorita los va a poner en pantalla Ricardo Hernández. Les agradecemos a todos su participación. Nosotros estamos certificando 37001-2016 y si alguna persona tuviera alguna duda en específico para certificación o por algún tema en particular, con todo gusto estamos para servirles. Gracias. Estoy poniendo también ya el correo, no sé, creo que sigo compartiendo la pantalla, entonces me metí ahí en modo edición. Estoy poniendo el correo para contacto por parte del organismo. No sé si se ve a mi pantalla. Aún no, todavía está compartiendo Ricardo. Ah, bien. Pero si quieres ya compartir, tocayo, de todos modos ya yo puse Ok. Ahí está el correo, a reserva de que tú lo quieras compartir. Aquí lo vemos ahora. Bueno, aquí están los correos de Lupita y un servidor. La verdad estamos gratamente sorprendidos por la respuesta que hemos tenido. Andábamos cerca de los 90 asistentes en la reunión. ¿No? Lupita creo que trae el número más preciso. Sí, yo vi que llegamos a 100, ¿eh? Sí. Y la verdad nos da mucho gusto que pues Ricardo haya tocado el tema. Es un tema extenso, pero creo que lo manejó de una manera muy sucinta y muy clara. Los comentarios ahí lo han dicho. Y como decía Lupita, bueno, si tienen dudas, si quieren capacitación, auditorías de certificación, llevamos ahorita, si no mal recuerdo, ya son 12 organizaciones certificadas por CAB en materia antisoborno, de ambos, del sector público y del sector privado. Tenemos certificaciones en México y en Guatemala. Estamos por entrar al Ecuador y a Colombia. Entonces, pues la verdad es un tema muy nuevo y un tema que demanda de un alto compromiso de los líderes. Los líderes con el ejemplo son los que deben transformar esto y llevar a las organizaciones a una cultura de la legalidad. Es decir, saber que cumplir con leyes es bueno. Mucha gente nos dice que esto es imposible, que no se puede combatir la corrupción o no se puede combatir el soborno. Créanme que sí. Cuando tenemos líderes que verdaderamente quieren transformar sus organizaciones, esto se puede. Cuesta trabajo porque hay que trabajar en la cultura, sí cuesta trabajo, pero cada uno de nosotros debe poner su granito de arena. Les voy a pedir, por favor, particularmente que tomen nota de los correos electrónicos porque vamos a entregar una constancia. Se perdió el audio, tocayo, no sé si hiciste pausa. No, okay. Esta es la muestra que vamos a enviarles.
Dejaste de compartir pantalla, no estamos viendo tu pantalla. Perdón. Les decía que vamos a enviarles una constancia. Este es un ejemplo de lo que les vamos a hacer llegar. Está el nombre del participante, es el webinar, con una duración de 2 horas. No va a salir así con esa raya, no sé por qué se metió una raya ahí. Ahorita se la borro, fue un rayoncito de la Y es la plataforma. firma de Lupita tampoco. Y se las vamos a enviar por medio electrónico a sus correos. Por lo tanto, es muy importante para nosotros que nos hagan llegar esta información con todo cuidado. Su correo, su nombre completo, con apellidos completos y acentos y todo esto, su correo electrónico y el nombre de la organización en la que laboran. Entonces, si nos la hacen llegar a cualquiera de estos 2 correos, con muchísimo gusto en el transcurso de los próximos días, les vamos a hacer llegar este reconocimiento a su participación. Y bueno, pues por mi parte no tengo nada más que comentarles. Lupita, no sé si tú tengas algo más. Pues no, nada más agradecerles a todos su participación. Con los correos que nos van a hacer el favor de proporcionar, nosotros vamos a estarles mandando información de los próximos webinars que tenemos. Tenemos una gama de servicios amplia y bueno, así como escucharon el día de hoy al maestro Ricardo Olivas, van a ver que la mayoría de nuestros ponentes tienen ese nivel de compromiso y sobre todo de conocimiento, que eso es muy importante. La verdad es que son temas muy sensibles y solamente en personas que son moralmente y por educación, por competencias, por lo que nos pide la norma, los que podríamos dejar que les transmitan este conocimiento tan valioso y que esperemos que dentro de poco se pueda permear. Es una norma nueva, pero es una norma que vale la pena poder desarrollar en las organizaciones. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Entonces seguimos a sus órdenes en los diferentes medios electrónicos, correos, redes sociales, etcétera. Volví a publicar ahí para que estén permanentes. Siéntanse con la confianza de comunicarse. Muchas gracias a todos. Vi todas las felicitaciones, comentarios, saludos. Les agradezco. Personalmente a cada uno, conforme vaya pudiendo, se los haré. Pero pues muchas gracias. Muy buena tarde. Y díganos si quieren algún tema en particular. Lo preparamos con mucho gusto. En el chat pueden hacer todavía las sugerencias. Lo dejo unos minutos más para quien quiera hacer algún comentario extra. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias, Lupita. Gracias, Ricardo. Gracias, Ok, Ricardo. gracias. Muchas gracias por tu participación. Claro.